Poligamia es adulterio, pero el adulterio no es un deber que los hombres le deban a Dios de ninguna manera. Imagínate eso, ¿verdad? Pero esto entra dentro de las prohibiciones de la segunda tabla de la ley, que abarca los deberes hacia el prójimo, porque estos pastores son tan locos que dicen que todo el que obedezca la ley de Dios no ama al prójimo. Pero es que los mandamientos de Dios están divididos en dos tablas de piedra. La primera piedra, donde van los mandamientos del 1 al 4, ahí está el amor a Dios. En la segunda, donde van los mandamientos del 5 al 10, ahí está el amor al prójimo. Entonces, esto es lo que dice A.T. Jones. Los hombres deben actuar en base a esa segunda tabla de mandamientos, y es algo que el gobierno civil debe establecer. Pero es que ese es el propósito mismo de su existencia, dice él. Y sigamos leyendo. La práctica de la poligamia, al encontrarse enteramente en ese ámbito, está sujeta legítimamente a la jurisdicción del gobierno civil. Mi argumento no respalda en absoluto los principios del mormonismo, ni puede hacer que lo haga. Sé que se presenta como una objeción muy común, pero aquellos que la presentan como objeción y argumento en contra de los principios en los que nos basamos, hacen del adulterio una práctica religiosa. Pero ante toda objeción y argumento de este tipo, mantengo que el adulterio no es en ningún sentido una práctica religiosa. No solo es profundamente irreligioso, sino que es esencialmente incivil. Porque es incivil. El poder civil tiene derecho a erradicarlo, como a castigar el asesinato, el robo, el perjuicio o cualquier otra cosa incivil. También hay personas que creen en la comunidad de bienes en este mundo. Supongamos que basan sus principios de tener todas las cosas en común en el ejemplo apostólico, y tienen derecho a hacerlo. Todo el que vende su propiedad y la pone en un fondo común tiene derecho a hacerlo si así lo elige. Pero supongamos que estos hombres, al llevar a cabo este principio y afirmando que es una ordenanza religiosa, toman sin consentimiento su propiedad o la mía para su comunidad religiosa. Entonces, ¿qué pasa? El Estado lo prohíbe. No prohíbe el ejercicio de su religión, pero protege su propiedad y la mía, al ejercer su prerrogativa de protección, y prohíbe el robo, y al prohibir el robo, el Estado nunca hace preguntas sobre si el robo es una práctica religiosa. Lo mismo ocurre con la poligamia, que se practica entre los mormones. Pero veámoslo desde otro punto de vista. Todo hombre tiene derecho en este país o en cualquier otro lugar a adorar a un ídolo si así lo desea. Este ídolo representa su convicción de lo que es Dios. Solo puede adorar según sus convicciones. No importa de qué forma tenga su ídolo, tiene derecho a adorarlo en cualquier parte del mundo, y por tanto en Estados Unidos. Pero supongamos que en esa adoración de ese Dios intenta quitarle la vida a uno de sus semejantes y ofrecerla como sacrificio humano. El gobierno civil existe para la protección de la vida, la libertad, la propiedad, etc., y debe castigar a ese hombre por su intento contra la vida de su semejante. La ley civil protege la vida del hombre frente al ejercicio de cualquier religión de este tipo, pero al castigar al infractor, el Estado no considera la cuestión de su religión en absoluto. Lo castigaría igual si no hiciera ninguna pretensión de adoración o religión. Lo castigaría por su incivilidad, por su intento de asesinato, no por su irreligiosidad. Repito, la cuestión de la religión no es considerada por el Estado. La única pregunta es, ¿amenazó la vida de su prójimo? El gobierno civil debe proteger a sus ciudadanos. Esto está estrictamente dentro de la jurisdicción del César. Entra en la línea de los deberes que las Escrituras muestran que corresponden a nuestro prójimo, y con eso tiene que ver César. Por lo tanto, es cierto que el Estado nunca tiene derecho a legislar en relación con la fe religiosa de ninguna persona, ni en relación con nada de los primeros 4 mandamientos del Decálogo. Pero si en el ejercicio de sus convicciones religiosas, bajo los primeros 4 mandamientos, una persona invade los derechos de su prójimo, en cuanto a la vida, la familia, la propiedad o el carácter, entonces el gobierno civil dice que es ilegal. ¿Por qué? ¿Porque es irreligioso o inmoral? No en absoluto.
absoluto, sino porque es incivil y solo por esa razón. Nunca puede ser correcto que el Estado pregunte si una persona es religiosa o no, o si sus acciones son religiosas o no. La única pregunta debe ser, ¿es esta acción legal o ilegal? Es bastante contundente. El Estado finalmente debe condenar al criminal, aquel que robe o mate. Es un criminal y punto. Pero el Estado no puede empezar a mirar si tú guardaste o no guardaste el domingo como día de reposo, si te pusiste esto o aquello en tu brazo. Imagínate, hermanos. Pero es de locos lo que vivimos en la sociedad, porque los criminales son dejados en libertad. Mientras tanto, todos los días se pasan leyes que van en contra del cristiano. ¿Dónde me dejan esta ley del animalismo, hermanos? Es de locos. Entonces, el Estado debe perseguir al criminal y no perseguir a quien adore de una u otra manera. Sin embargo, nosotros vamos a ver que se va a decir que quien no repose en domingo, quien no adore a la Trinidad, es una persona que causa perjuicio a la vida, a la familia y a la sociedad en general, inclusive a la propiedad privada. Y entonces, esa va a ser la excusa para decir que el Estado sí tiene que multarte o encarcelarte por no ir a la iglesia en domingo, porque supuestamente serías un perjuicio para la vida, la familia y la sociedad. Es un completo sofisma, porque el domingo es un día hecho en honor al César, no en honor a Dios. Es de locos. Y es una agenda que vimos en el 2020, ¿verdad, hermanos? Ustedes recuerdan cuando se imponía el 666 y todo el que dijera mi cuerpo, mi decisión, ¿verdad? Así como decían las abortistas, era culpado de estar incubando un virus nefasto. Y por eso se decía que esa persona ponía en peligro la vida de los demás, que primero estaba la vida del colectivo y luego después seguía tu libertad de conciencia. Lo vemos y es lo que acabamos de ver también en Perú. Sin embargo, ¿dónde están las pruebas de todo eso, verdad? ¿Dónde están las pruebas de que tú estás cultivando una cepa de un nuevo virus dentro de tu cuerpo porque no recibiste un medicamento? ¿Dónde están esas pruebas? ¿Dónde están las pruebas de que por tú no ir a la iglesia en domingo hay inmoralidad en la sociedad, o ahora colapsa la sociedad, o viene un colapso climático? ¿Dónde están las pruebas de eso? La realidad es que es todo lo contrario, ¿verdad, hermanos? Leamos lo que dice A.T. Jones para terminar. Aquellos que guardan el domingo y quieren legislación para ese día, piden que se prohíba a otros trabajar en domingo, porque dicen que se perturba su descanso, perturba su adoración, etc. Y afirman que sus derechos no están debidamente protegidos. ¿Realmente creen eso? Miremos que quienes reposan en domingo nunca admitirán que su trabajo en el sábado perturba el descanso o la adoración del hombre que descansa el sábado. Si su trabajo el sábado no perturba el descanso del Shabbat ni la adoración del hombre que guarda el sábado, entonces, ¿por qué dicen que el trabajo en domingo sí perturba el reposo en domingo? Si su trabajo no perturba nuestro descanso y nuestra adoración en sábado, nuestro trabajo en domingo tampoco puede perturbar su descanso o su adoración en domingo. Miremos lo que está ocurriendo en Alemania y Suiza, donde en el día domingo nadie puede hacer ningún tipo de ruido en su casa, porque supuestamente eso perturba el reposo en domingo del vecino. Sin embargo, ¿cuánta gente reposa en sábado? Y jamás nuestro reposo en sábado es perturbado por el ruido que otros hagan. Entonces miremos el fanatismo religioso de esta teocracia radical, porque el día de reposo no está basado en el silencio que hagan los demás, está basado en la conexión que tú tengas con el Creador. Y lo que nos dice el mandamiento es que en el día sábado tú no debes hacer ningún trabajo, no el vecino, sino tú, ¿ok? Y mientras tú hagas eso, pues tu conexión con el Creador no es perturbada. Es decir, que el día de reposo consiste en una relación individual y específica entre tú y el Padre y el Hijo. Nada tienen que ver tus vecinos, nada tiene que ver la sociedad ni el Estado. El día de reposo
no consiste en lo que las otras personas hagan o dejen de hacer. El día de reposo consiste en lo que tú hagas o dejes de hacer. Es un punto bastante sencillo. Es de locos, hermanos. Entonces, mi día de reposo en sábado no es mejor ni peor si los otros hacen o no hacen ruido en sus casas. Mi día de reposo es mejor si yo santifico el día de reposo, no trabajando en ese día, no haciendo mi voluntad y dedicándome a aprender de la palabra en ese día. Y que el vecino haga lo que él quiera hacer. Entendiendo esto, podemos ver, hermanos, el fanatismo de esta teocracia moralmente inmoral, y es algo que se está viviendo ya en Suiza y en Alemania. Es de loco, son naciones que tradicionalmente han desatado teocracias cristianas en el pasado. Imagínate un país tan avanzado como Suiza, en donde ahora las personas piensan que su día de reposo es mejor porque el vecino hace silencio. Claro, todo en su contexto. Una cosa es un vecino escandaloso que pone música a alto volumen, pero otra es que el vecino ahora no pueda ni usar un taladro un momentico, porque eso entonces vendría a perjudicar el día de reposo tuyo. No es así. Sin embargo, quienes descansan en sábado jamás se andan quejando porque sus vecinos trabajan en sábado, ¿verdad, hermanos? Nadie se queja de eso. ¿Por qué los que quieren reposar en domingo se quejan de que otras personas trabajen en domingo? Es de locos, hermanos. Ok, para que este video no se me vaya muy lejos, lo voy a detener aquí. Pero es tremendo cómo esta teocracia avanza, hermanos. Es de locos. Y espero que este episodio que vivió este señor llamado A.T. Jones en 1888, que tuvo que presentarse ante el Congreso de Estados Unidos para explicar el verdadero evangelio libre de fanatismos, nos sirva para entender este llamado que Jesús nos hace, que parece difícil, pero es cierto. Nadie pone una lámpara debajo de una mesa, sino sobre la mesa para que ilumine toda la habitación. Y si somos seres de luz, estamos llamados a iluminar y no a escondernos, hermanos. No hemos sido llamados a meternos debajo de las mesas, sino a hacer luz en la oscuridad, porque la luz siempre vence a las tinieblas. Y nosotros entonces le pedimos a Dios que nuestra luz brille, no solo en este mundo, sino eternamente, por los siglos de los siglos. Y no temamos, hermanos, sino que estemos siempre dispuestos y prestos a hacer la voluntad de Dios. Aunque parece difícil a veces puede ser molesto. Pero, de nuevo, ahí está nuestro Padre Eterno enseñándonos un poco de paciencia, un poco de poder someternos a su voluntad. Aunque a veces no la entendamos, aunque a veces no nos guste y nos parezca que inclusive no debería ser así, pero somos seres finitos. En este momento no podemos entenderlo todo y algunas cosas vamos a tener que hacerlas aun y cuando no las entendamos, siempre y cuando sea para hacer la voluntad de Dios, hermanos, porque la voluntad de Dios es siempre santa. Así que los dejo para no extenderme tanto en el video. Hasta pronto, hermanos. Les mando un abrazo y un saludazo.